Múnich en una jornada de Liga de Campeones que nos lleva a la temporada 2002-2003, un 18 de septiembre, es decir, la campaña en Champions estaba arrancando, estaba comenzando y el Deportivo de La Coruña tenía que ir a enfrentarse a uno de los grandes del fútbol europeo, a uno de los históricos, verse las caras con el Bayern de Múnich dirigido por Ottmar Hitzfeld. Es verdad que este no era un partido decisivo, es verdad que era una toma de contacto con el grupo, un grupo durísimo, enseguida lo repasaremos. Pero Pablo Pinto, ir a Múnich a enfrentarse al Bayern, esto nunca es un partido cualquiera, esto siempre es un partido especial. Y sobre todo para un equipo que no había jugado nunca allí, que es un equipo que empezaba un ciclo dorado en Europa, un Deportivo de La Coruña que iba a estar 5 temporadas consecutivas jugando en los mejores campos de Europa, de la mayoría de ellos iba a salir triunfador, un Deportivo de La Coruña en su ciclo dorado de la historia y con sus mejores futbolistas. Hoy un nombre por encima de todos, Roy Mackay. De aquí, de esta noche, iba a salir su posterior fichaje por los alemanes. Y veremos enseguida los motivos y el porqué de que se ganara tanto el corazoncito de los bávaros, aunque fuera a costa de hacerles bastante daño. En algún momento del partido, Juan Carlos Valerón, la tensión no iba con él, se lo tomaba con tranquilidad y con bromas ahí junto a Héctor. Repasamos equipos, mientras vemos formar ahí a Bayern de Múnich y a Deportivo de La Coruña, escuchando el himno de la Liga de Campeones. Un Bayern de Múnich y un Depor. Enseguida lo iremos desmenuzando, que llegaban a este partido machacados por las lesiones y por las ausencias. Pero primero los 11. En el Bayern de Múnich, Oliver Kahn, un clásico en la portería, Linke, Kufur, Sagnol y Tarnat. En la zaga con Jeremy, Michael Ballack, Salihamidzic, C. Roberto, Claudio Pizarro y Giovanni Elber. Un muy buen once el que tenía este Bayern de Múnich, ahí lo estamos viendo, el equipo de Hitzfeld, con algunas bajas, pero sus hombres más importantes que venían a ser uno por línea, es decir, con Kahn en la portería, con Kufur en el centro de la zaga, con Michael Ballack en el centro y con Giovanni Elber arriba. Ese 11 estaba intacto, faltaban algunas piezas, pero era un muy buen equipo el que tenía este Bayern de Múnich. Bien la colocación en ese 4-4-2 con Pizarro y Elber como futbolistas más adelantados, y en el Deportivo de La Coruña, Javier Ureta, que también tenía muchas ausencias, a pesar de ello conseguía poner en el campo este pedazo de 11. Juanmi en la portería, Donato, Naivet, Romero y Héctor en la zaga, Mauro Silva, Sergio Fran y Víctor Sánchez del Amo, medio campo, Valerón de enganche y en punta Roy Mackay. Bueno, ahí la UEFA se equivoca con las posiciones de Valerón y Sergio. Sergio, que está en el doble pivote con Mauro, y Valerón, el que juega de enganche por detrás de Mackay. Tenían algunas bajas, por ejemplo, solo hay que ver el banquillo del Deportivo con varios canteranos que a la postre no han terminado teniendo mucha salida y mucho recorrido, pero por ejemplo faltaba Molina, que era su portero titular, o no estaba tampoco Diego Tristán, el 9, pero lo que pasa es que no pasaba nada, porque ya hemos hablado en algunos de estos partidos históricos que este Depor de Irureta tenía dos hombres muy fiables por posición, dos hombres por puesto, no estaba Tristán, estaba Mackay. No pasaba nada. Como decíamos, temporada 2002-2003, primera fase. En esta temporada todavía se jugaban dos fases de liguilla. En esta primera fase, en el grupo G, primera jornada, como decíamos, el Depor rendía visita al Bayern de Múnich. En el grupo, el Milan y el Lens. Es decir, grupo duro, Bayern de Múnich, Milan, Lens y Deportivo de La Coruña. No le iba a tener fácil el Depor, pero bueno, este Depor estaba acostumbrado a los grandes retos. Por rematar lo de las ausencias en las filas del Bayern de Múnich, Deisler, Sol, Santa Cruz, Lizarazu, Ballack, que llegaba tocando este partido y que al final se había recuperado. Bueno, jugadores de peso en el Deportivo. Tristán estaba en Barcelona recibiendo, intentando superar una revisión médica con problemas en una rodilla. Molina, César, Dionovic, Andrade, Amavisca, Scaloni, Duscher, Pablo Amo. Es que eran muchos. Eran muchas bajas, sí. Lo que pasa es que este Deportivo ya tenía callo, ¿eh? Era un equipo que, como decimos, es prácticamente nuevo en las ligas europeas, pero el año pasado ya había ganado en el campo del Manchester United, también había ganado el centenariazo al Real Madrid fuera. Es un equipo que no se sentía intimidado, que allá donde fuera también había ganado en el Camp Nou al Barça en compromisos ligueros. Al final de este ciclo del Deportivo de La Coruña iba a ser muchísimos los estadios europeos en los que iba a salir triunfante el Depor, el campo de la Juve, el campo del Milan, el campo del Manchester United, como ya decíamos, del Arsenal, también derrotó a otros históricos como Paris Saint-Germain, como PSV. Al final es un Deportivo de La Coruña que no se sintió intimidado y que con ese fútbol alegre y atrevido terminó siendo un equipo muy importante en Europa en esta etapa. Cuidado, C. Roberto metiendo la pelota, intentaba recibir Hasan Salihamidzic, que se esperaba el balón por delante. El brasileño C. Roberto esta vez ha errado en esa combinación con el bosnio. Pelota que se marcha afuera
Y se quedaba mirando al colegiado Fran, el capitán del equipo, el gallego del Depor, Graham Paul, el árbitro inglés de este partido. Y ahí veíamos tocar la pelota a Michael Ballack hacia Thomas Linke. Este con otro futbolista que probablemente, si no hubiera sido por las ausencias, no hubiera entrado en este 11, pero que al final se incrustaba en el lateral izquierdo, como era Michael Tarnat. Pelota de Ballack, Giovanni Elber. Elber ya casi cayéndose. Escorado sin espacio para sacar el remate, Giovanni Elber. Hablamos de esos enfrentamientos de este Depor con grandes históricos. Decíamos que el año anterior había ganado al Manchester United en Old Trafford 2-3. También había ganado esa misma temporada al Arsenal 0-2 en Highbury. Y había ganado a la Juve 2-0 en Riazor. Así que es decir, era un Depor que había perdido el respeto a los grandes europeos, y al Bayern pues lo veremos a lo largo del partido y de lo que iba a ser esta fase de clasificación, en la que por cierto el Bayern se la iba a pegar, iba a terminar solo esta fase de grupos con 2 puntos el conjunto alemán, un equipo clásico en las rondas finales de la Champions, pero que en un grupo durísimo, como ya contabas antes, con el Milan y el Lens, iban a terminar pasando después de la fase de grupos el Milan y el Depor, y el Lens francés iba a quedar por delante de este Bayern, un Bayern un poco en transición. Quedaban algunos futbolistas de épocas anteriores, como Giovanni Elber, como algunos futbolistas como Jeremis, que también, o Linke, que iban a terminar dejando paso a jóvenes, pero siempre fue un Bayern que estuvo ahí arriba. O, por ejemplo, ese hueco que iba a dejar Giovanni Elber, solo un año después lo iba a ocupar este hombre, Roy Mackay. Fuera de juego de Roy Mackay. Ahora ligeramente adelantado ahí el delantero holandés. Depor, que podríamos decir había intercambiado los papeles en este grupo. Probablemente estaban más incómodos los rivales con el Depor que el Depor con los rivales, que como decía Pablo, ya se había habituado a codearse con los grandes, y para esos grandes, entre comillas, era todo un hueso el Deportivo de La Coruña. Por buscar una referencia de uno de esos grandes escenarios históricos en los que ganó, del año pasado a este, de ese Manchester United 2 Depor 3, a este partido, solo hay 4 cambios en el 11, algunos obligados y otros por rotación de Javi Ureta. No estaba Molina hoy, estaba Juanmi. La defensa era exactamente la misma que la del día del Teatro de los Sueños, con Héctor y Romero en los laterales, Naivetti y Donato en el centro de la zaga. En el centro del campo solo un cambio. Hoy volvía Mauro Silva. Aquel día no pudo estar, fue Aldo Duser el que jugó aquel partido junto a Sergio. No lo jugó Fran tampoco, es decir, ni Fran ni Mauro, dos auténticos emblemas en este equipo. Aquel día fue Amavisca el que jugó en banda izquierda, y la ya comentada baja de Diego Tristán. En su lugar estaba hoy Roy Mackay. A pesar de ello, el Deportivo de La Coruña era capaz de enfrentarse a cualquiera, y lo estaba intentando en este arranque de encuentro ante un Bayern de Múnich que parecía más enchufado. Giovanni Elber. Elber, que ha buscado con la mirada hacia quién puede meter el centro. Ese balón que va pasadísimo lo va a pelear Claudio Pizarro. Pizarro que logra anticiparse a Héctor, al almeriense. Le faltó una chispa de velocidad a Héctor. Aún así, el Deportivo de La Coruña vuelve a tomar el control de la situación. Mauro Silva. Juan Carlos Valerón. Valerón buscando a Fran. Mucha calidad de las botas de Fran, de Valerón, del propio Mauro. Equipo tremendamente compensado y con jugadores que podían resolver de 1000 maneras. Mauro Romero. Enrique Romero. No tiene prisas el Deportivo. Parece enviarle el mensaje claro al Bayern de Múnich. Si quiere meterle tensión al partido, va a ser cosa tuya. Es un poco lo que le venía a decir el conjunto gallego al equipo bávaro. Valerón. Valerón, que encuentra bien a Víctor, abierto en el lado derecho, centro de Víctor Sánchez del Amo, la pelota buscando a Roy Mackay. Sami Kufur cortó ahí el central ganés. Avanza Michael Ballack, el ex del Bayer Leverkusen. Giovanni Elber. Tarnat, que le pegaba muy duro a la pelota Michael Tarnat. Domina el esférico Claudio Pizarro. De nuevo Tarnat. Centro de Tarnat en el punto de penalti, casi encima de él estaba Giovanni Elber esperando esa pelota. Se confía en extenso ahora a la hora de recibir ese balón Valerón. Sergio con Enrique Romero. Quiere irrumpir por ese costado el Deportivo de La Coruña. Fran dominaba prácticamente todos los recursos. Era capaz de ser un organizador si tocaba, o de adaptarse a estar ahí pegado a la banda izquierda. Un futbolista descomunal, Fran. Ahora hablaremos de él, pero no sé si se ha hecho justicia en el recuerdo de este futbolista que ha sido importantísimo, desde luego, de los 3 más importantes en la historia del Depor, junto a Mauro Silva y no sé si meter a Donato también en ese trío de los 3 hombres que han cambiado la historia del Depor, acompañado evidentemente de otros. Pero Fran es de los que empezó desde el principio, desde que el equipo estaba en segunda. Elber arrancado en posición dudosa.
Juega Giovanni Elber. Pizarro, peruano y brasileño. Elber intenta ahí cambiar el ritmo dentro del área. Le está tapando bien Héctor. La iniciativa del Bayern, pero tampoco vemos que el Deportivo ni mucho menos se esté descomponiendo. Bien ordenado, bien estructurado. Y además, cuando saca la pelota, dando la sensación de que en cualquier momento puede hacer que el Bayern cruja por alguno de sus extremos. Es verdad que le está faltando la precisión necesaria. Jabo, no para. Javier Irureta. Sami Kufur. Por cierto, un paréntesis, qué bien le ha venido al Bayern el cambio de estadio. El irse al Allianz Arena, porque este día había una muy buena entrada. Lo que pasa que ves la perspectiva de la imagen y parece que el campo está desangelado, que no hay mucha gente, ¿verdad? Porque era tan grande y con esa pista de atletismo que rodeaba el estadio, que daba una sensación de frialdad que en realidad no era tanto. Porque si se quieren fijar ustedes en algún plano general, había bastante gente en la grada. Es cierto que no ayudaba en términos de presión de público la estructura del Olímpico. Por otra parte, un recinto histórico que había albergado grandes eventos deportivos. También es verdad que a la hora de esperar una mejor entrada, porque no se completó el aforo, estábamos en el arranque de la temporada de la Champions, era la primera jornada de Liga de Campeones. El Bayern llevaba más tiempo de competición que el Depor. La Liga Alemana arrancaba un poquito antes. Además, en este periodo concreto todavía existía aquel parón invernal que obligaba a que durante bastantes jornadas no hubiera fútbol en Alemania y las cosas se adelantaban. Además, el Bayern no solo estaba ya metido de lleno en la competición, iba muy bien en esa competición. Las cosas le marchaban de maravilla en la Bundesliga. Luego, como anteriormente nos anticipaba Pablo Pinto, en Champions no iría todo. También va con los tacos ahí muy arriba Mauro Silva. Ballack se queja del susto, no llega a haber contacto, pero la falta es clara por parte del brasileño. Ballack, que venía, bueno, junto al resto de muchos de sus compañeros, de ser subcampeones del mundo ese mismo verano. Aquí estamos en el mes de septiembre, pues en junio en Corea y Japón habían, bueno, ya julio, primeros días de julio, habían perdido la final contra Brasil. Y estábamos hablando de un Michael Ballack que está en su primer año en el Bayern de Múnich. Había destacado muchísimo en el Bayer Leverkusen, había jugado meses antes también la final con el Bayer Leverkusen ante el Real Madrid, final que habían perdido en Escocia ante el conjunto blanco, y era un futbolista al que se había empezado a catalogar de perdedor de finales, porque ese año con el Bayer Leverkusen en la última jornada terminaron quedando segundos en la Liga, perdieron la Copa en la final, perdieron la Champions en la final y llegó a la final del Mundial y también la perdió. Michael Ballack al final se marchó al Bayern de Múnich, donde ya iba a conseguir ganar algunos títulos, pero sí que es verdad que esa etiqueta le persiguió durante el resto de su carrera. Es cierto que hay futbolistas que, a pesar de tener mucha calidad y llegar a buenos clubes, bueno, pues bien por coincidencia, bien por mala suerte, bien porque no lo merecieron, terminan de culminar su trayectoria con grandes éxitos deportivos, y eso en Ballack empezaba a ser casi una constante. Linke, Linke en el lateral derecho. Vemos a otro de los clásicos, a Willy Sagnol, el lateral derecho. Balón de vuelta para Sagnol, aunque al final quien se lo lleva es Sami Kufur, a punto de robar esa pelota a Nureddin Naibet, el marroquí, central titular en este partido junto a Donato. Hay falta indicada por Graham Paul, falta cometida por Michael Ballack. Fran combinando con Mauro Silva. Sergio, Donato hacia Héctor. Héctor tiene terreno, vamos a ver hasta dónde llega Héctor. Centro de Héctor a las manos de Oliver Kahn. Le aplaude Roy Mackay. Roy Mackay, que necesitaba que le nutrieran de balones. Qué buen delantero. Y con cuántos recursos. De esos delanteros que parecían no estar incómodos casi en ninguna posición. Podía manejarse en velocidad, tenía recursos para generarse él también sus propias oportunidades. Un rematador prodigioso, Roy Mackay. Como se suele decir a veces, no era un 10 en nada, pero era un 8,5, 9 en muchísimas facetas. En el mano a mano con el balón en los pies, en remates de cabeza, en el juego de espaldas. Era un futbolista con un amplio repertorio de recursos a la hora de intentar batir al portero rival. Vamos a hablar muchísimo de Mackay a lo largo del partido, pero hay que decir que esta temporada Mackay iba a ganar nada más y nada menos que la Bota de Oro, es decir, máximo goleador
en todas las ligas europeas, al margen y sin contar lo que iba a hacer en esta Champions. Bien Valerón, ahora en situación correcta. Macay que mira a Can, golpea con la zurda, gol del Deportivo de La Coruña. Roy Macay cruzando con la zurda y haciendo imposible la salida de Oliver Kahn. Javier Ureta ahora un poquito más tranquilo, no es para menos. El Depor daba sensación de aplomo desde el arranque y aunque el Bayern dominaba, confiaban en acciones como esta. El desmarque es fantástico. También hay que darle muchísimo mérito al balón que le filtra Juan Carlos Valerón entre los defensas del Bayern. Al final la definición es muy buena, pero la picadita de Juan Carlos Valerón y cómo ya Macay sabe que el balón se lo va a meter ahí el canario, cómo ya arranca sin mirar, sabiendo que le iba a leer perfectamente la intención del desmarque Valerón. El balón fuerte, llega a tocar Can, pero no lo suficiente para impedir que la pelota se cuele en la portería. Buen gol del Deportivo de La Coruña, buen gol de Roy Macay. El Bayern de Múnich, que veía como el visitante español empezaba atragantándose. Va a sacar Tarnat. Esférico que mueve en medio campo James Jeremies. Y dejó atrás el Ballack. Disparo a manos de Juanvi. Lo ha probado Pizarro. Pizarro, por cierto, que este próximo año va a volver al Bayern de Múnich. Estuvo ahí una etapa, llegó muy joven, después se marchó. Pasó por otros equipos alemanes, también incluso por el Chelsea. No se recuerda mucho que estuvo Pizarro en el Chelsea, donde evidentemente no triunfó. Y ahora se va a marchar gratis otra vez para volver, después de su paso por el Werder Bremen, al Bayern de Múnich este próximo verano. Salvando las distancias, es un poco paralela a la vida de Pizarro y de Roque Santa Cruz. Jugadores que llegaron procedentes del fútbol sudamericano, jovencísimos a Alemania y que bueno, tuvieron trayectorias ahí de ida y vuelta, saliendo en cesiones y buscando su sitio de equipos punteros, hasta que al final, bueno, con el tiempo y con los años han ido encontrando una ubicación más estable. En el caso de Pizarro ahora en el Bayern, en el caso de Santa Cruz, por ejemplo, el último gran año con el Betis, ¿no? Haciendo una buena campaña. Vamos a ver en qué acaba esta jugada. El Bayern que quiere reaccionar. Centro de Salihamidzic. Pelota tocada atrás con intención por Pizarro para Elber. Ese último disparo. Y se va a la izquierda de la portería de Juanmi. Resopla Michael Ballack. Voluntarioso el Bayern de Múnich. Pero también es verdad que de momento el Depor no parece sentirse demasiado agobiado. Ese es el disparo de Ballack. Por si acaso ya estaba ahí delante Mauro Silva, llegando siempre a donde hacía falta Mauro Silva. Valerón, Kufur, Sañol. Mira cómo apretaba el Depor, presionaba, iba ganando el partido, pero en la salida de balón, ya no hasta el punto del portero, pero en la salida del balón de los defensas apretaba de manera puntual para intentar evitarlo, algo que un poco en el fútbol moderno se ha convertido ya en habitual, esa presión sobre la salida del balón del equipo rival. Antes no se veía tanto, era más esperar a que el rival llegara más o menos hasta el centro del campo cuando empezabas a intentar defender. Ahora eso ya hasta los grandes, hasta el Barça y el Madrid presionan desde arriba. Por sobre todo la sensación que transmitía era la de una seguridad absoluta en lo que estaban haciendo, seguridad en sus posibilidades. Naivet, Donato. Un ejemplo quizá de esa muy buena mezcla ya de trayectoria, de experiencia acumulada en esas 2-3 temporadas previas, sobre todo de la categoría de sus futbolistas. Falta de Michael Tarnat. Tenía una columna vertebral con experiencia y veteranía, que eran los Mauro Silva, Donato, Naivet o Fran, y luego futbolistas muy jóvenes con ambición y con descaro. Víctor podía ser un caso, Valerón con otro tipo de fútbol bastante más diferente era también otro ejemplo, o el descaro y el atrevimiento que tenían en punta hombres jóvenes como Tristan Macay o Albert Luque, que había llegado este año también al Deportivo y que iba a dar muy buen rendimiento también a la zona de ataque de este Depor. O por ejemplo, hombres que no estaban hoy en el 11 titular pero que también iban a terminar siendo importantes, como Joan Capdevila, lateral izquierdo, que estaba en el banquillo. Sami Kufur pisa la pelota. Willy Sañol pedía una mano, no la va a conceder Graham Paul. Macay se ve obligado a aguantar el balón y esperar a que lleguen ahí más apoyos. Dribla Macay a lo suyo, jugada individual de Roy Macay. Era difícil que llegara más lejos. Le robó la pelota a Michael Tarnat. Giovanni Elber, Jeremies, Ballack, James Jeremies, Sañol. Deben
que el Bayern ahí se atascaba de una forma alarmante para los intereses de los bávaros. Centro de Salihamidzic. La corrección en el cruce de Nureddin Naibet. Central marroquí, formando una dupla espléndida con Donato. Donato se ha llevado un golpe en la cara. Graham Paul no pitó nada, dejó seguir. Cabecea Valerón, se lleva el balón Macay. Macay que hacía imposible que robaran los jugadores alemanes. Muy habilidoso el holandés. Juega Pizarro. La pelota para Hasan Salihamidzic. Ahí va acelerando poco a poco el ritmo del bosnio hasta que se topa en su camino con Enrique Romero. Juega Sergio. Sergio le pedía el balón Valerón, ahí lo tiene ya. El de Arguineguín dejando para Fran. Fran saliendo de forma progresiva el Deportivo, con todos los jugadores conscientes de cuál es su sitio, de cuál es su posición, siempre muy ordenados. Valerón y Sergio. Donato. Donato, al que sus años y su experiencia teóricamente le iban acercando hacia la retirada, pero no era así. Parecía que era al contrario, ¿no? Cada vez resultaba más indispensable para el Deportivo de La Coruña. Aquí rondaba ya los 40 años, pero venía de haber sido muy importante con aquel famoso gol ante el Español que le daba al Depor su primer título de Liga. Vamos a ver Valerón. Cuidado Valerón, el pase atrás de Valerón. A punto ha estado de rematar Roy Macay. Qué satisfactorio y qué alegría debe suponer para un delantero centro saber que detrás de ti tienes un Valerón. Bueno, es que el Bayern lo que tenía que haber fichado era los dos. A Valerón por detrás y a Macay. Porque para un futbolista como Roy Macay, del que seguro estaban tomando muy buena nota en el palco del Bayern, Beckenbauer y compañía, Uli Hoeneß y toda la directiva del Bayern de Múnich a la hora de después intentar ficharle, si llegan a fichar a Valerón por detrás, la cantidad de goles de Roy Macay subía de manera ostensible, porque se entendían a las mil maravillas. Un hombre que mete balones a los espacios y otro que lo aprovecha. Una más, esta vez Valerón ha metido el balón hacia Sergio, que es quien se ha descolgado en ataque. Hitzel antes le veíamos con el gesto torcido y negando con la cabeza. Hitzel de fútbol sabe y se estaba dando cuenta que su equipo había encajado un gol, pero las trazas eran de encajar alguno más. El centro de la defensa no funcionaba, los pases de Valerón clarividentes, o bien hacia Macay o bien hacia hombres de medio campo, estaban haciéndole mucho daño a los alemanes. Esa es la salida de Oliver Kahn, muy eficaz ante un Sergio que amenazaba ya con el segundo gol para el Deportivo de La Coruña. Un Kahn que estaba en el esplendor de su carrera, era su mejor momento. Venía a hacer un mundial de Corea y Japón sensacional, venía a haber sido el mejor futbolista de su selección, llevándoles hasta la final contra Brasil. Y a modo anécdota, en ese mundial quien vivió fue Ronaldo, que marcó 2 goles en la final. Pues el balón de oro de aquel mundial, porque se daba un balón de oro al mejor del mundial, fue para Oliver Kahn, porque se votó antes de la final. Y claro, queda un poco raro, ¿no? Después de la final, en el que Ronaldo le mete 2 goles a Kahn, en un gol, por cierto, creo que pudo hacer bastante mal así a bote pronto, si la memoria no me falla. Pues lo lógico es que tanto la bota de oro que se la llevó el brasileño como el balón de oro hubieran sido para él, pero el balón de oro de aquel mundial fue Oliver Kahn, que como decíamos hizo un mundial espectacular, pero en la final falló un poquito. Hay que esperar, ¿no?, que acaben los campeonatos para poner las notas. Valorar antes de la final es como... No sé qué ejemplo poner. Valorar no es lo mismo, ¿no? Poner nota a un menú sin haber probado el postre, pues algo parecido, ¿no? Es donde todo lo que se haga para bien o para mal vale más o vale bastante menos. Oiga, Víctor, 20 minutos de partido, el Depor mandándole el marcador y además demostrando que lo de jugar en Múnich era algo totalmente superado para ellos. En Múnich, por cierto, donde las cosas no le habían ido muy bien tradicionalmente a los equipos españoles, y en Múnich, donde estaba marcando una racha tremenda de 29 victorias consecutivas. Los últimos 29 partidos del Bayern en casa habían acabado en triunfo, con lo cual, bueno, pues eso podía haber intimidado a los de Javi Irureta, pero de momento no era así. De Roberto pierde la pelota a Pizarro, casi roba ese balón, probablemente falta Salihamidzic. El esférico es para el Deportivo de La Coruña. De todas formas, parecía que no habían
mirado, vigilado o estudiado mucho a este Depor, porque Valerón está recibiendo siempre en posición muy cómoda, sin ningún futbolista encima. Ahora sí parece que Jeremy se empieza a marcarle más de cerca, algo que debía empezar a haber hecho antes, porque hasta el momento, y seguro que volverá a haber alguna ocasión más en las que Valerón recibe solo y le da tiempo a pensar, y eso con un futbolista como Valerón es prácticamente suicidarte. Ven a Jeremy, es un auténtico gladiador de mediocampo. Juan Carlos Valerón, que reunía y reúne unos perfiles futbolísticos muy distintos, jugando casi a placer, ofreciéndose a sus compañeros una y otra vez. Ahora robaba la pelota Sami Kufur, quedaba tendido en el suelo Juan Carlos Valerón. Kufur estuvo a punto de meterse ahí en un lío, muy dubitativo el Bayern, le había hecho mucho daño el gol de Roy Mackay al Bayern de Múnich, que dejaba claro que ese inicio de partido un poquito más intimidante, pues era sobre todo pose, ¿no? Que detrás parecía no haber mucho fútbol. Pizarro, Linke, Thomas Linke, va muy largo ese centro de Linke, ataja la pelota Juanmi, el sustituto de Molina. Dani Mayo estaba en el banquillo como portero suplente. Aguanta la pelota Willy Sagnol. Está pidiendo Cerroberto que no ha hecho absolutamente nada en lo que llevamos de partido y le necesitaba el Bayern. Disparo de Cerroberto, pegando Nato y se va a córner. Estaba probando poco el Bayern a un hombre como Juanmi, que desde luego era un habitual suplente y que podía tener una dosis de nerviosismo, ¿no? Ante este partido no jugaba muchos partidos, el que siempre jugaba era Molina, y necesitaba probarle un poquito el Bayern, a ver hasta qué punto estaba nervioso o inseguro Juanmi, pero estaba también la defensa del Depor, que estaba evitando todo tipo de oportunidades alemanas. Estaba buscando por aquí el dato, Pablo. 12 partidos sin perder en casa ante equipos españoles. Esa era la racha que llevaba el Bayern de Múnich jugando como local ante equipos españoles. Bueno, pues el Depor estaba de momento torciendo esa tendencia cuando hemos visto un mal disparo de Michael Tarnat. Saque de portería para los gallegos. Tarnat en ese lateral izquierdo, junto a Linke, Kufur y Sagnol formando la zaga. Políticos de relumbrón que asistían también como espectadores a este choque en tierras bávaras. Mientras Juanmi sacando el largo. Cabeceado por Ballack. Lleva el salto Giovanni Elber, Pizarro, Michael Ballack, Cerroberto, que ahora está cayendo en el lado derecho. En el lado izquierdo apenas ha tenido trascendencia su aportación al juego del Bayern de Múnich. Vamos a ver si ese cambio es definitivo, y con ello también pasa Salihamidzic a la izquierda. El bosnio era un comodín absoluto de aquella época. Podía jugar como hombre de banda derecha, tanto de lateral como interior, como hombre de banda izquierda, tanto de lateral como interior. Te valía para 4 posiciones. Era un futbolista lo más parecido a Luis Enrique que había en esta época, porque Luis Enrique era un futbolista que te podía ocupar hasta 6 demarcaciones diferentes. Lo hemos visto jugar hasta de delantero centro puro y en el resto de posiciones, por supuesto, de lateral y de extremo y de interior y en todos puestos. Disciplinados, además dotados de un buen físico. Ahí vemos el disparo de Tarnat, un clásico. Forma de pegarle plano al balón. No le intimidaba en absoluto la distancia a Michael Tarnat. Titular por aquella ausencia de Lizarazu, que era el a priori lateral izquierdo titular de este Bayern de Múnich, el francés. Tarnat era otro de esos futbolistas que también podía jugar como interior. En esta ocasión lo hacía como lateral izquierdo, con muy buen golpe de balón, y otro de esos hombres que estuvo en la selección alemana, que quedó subcampeona meses antes, donde prácticamente estaba todo este Bayern de Múnich. Los Kahn, Linke, Jeremies, Ballack y compañía. Samuel Kufur, Sagnol, Willy Sagnol, al que no hemos visto subir ni una sola vez por esa banda derecha. Algo de lo que se prodigaba, pero no se lo estaba permitiendo el Deportivo de La Coruña. Fran, debemos llegar a Salihamidzic, con lo cual mantiene las posiciones iniciales Salihamidzic y Cerroberto. Víctor Sánchez del Amo. Víctor se lanza al suelo, Cerroberto roba la pelota. El brasileño, que al final se asocia con Michael Ballack. Vamos a ver si puede salvar ese balón. Lo consiguió Jeremies. Salihamidzic, Jens Jeremies. De nuevo Michael Ballack. Ballack con Cerroberto. Cerroberto, Pizarro, falta sobre Cerroberto.
Yo no sé si el golpe es en la caída. Se echa la mano a la cara el brasileño. En la mandíbula, ¿no? Parece. Choque con su compatriota Mauro Silva. Parece que saca el codo. Justo lo tapa Pizarro. Bueno, Mauro era el jugador sobre el que pivotaba el orden táctico de ese mediocampo. Difícil superarle. Nunca fue un jugador duro, pero sí un jugador que sabía que cuando había que frenar al rival, pues había recursos para hacerlo. Es con el hombro, ¿no? Sí, no saca el codo, cosa que desde luego es bueno para su imagen, porque esa moda de sacar los codos desde luego es muy negativa, y ahí simplemente choca con el hombro, que lo hace aposta porque lo que pretende es impedirle, pero no es una agresión como podía haber parecido en primera instancia. Vaya futbolista este Mauro Silva, indispensable en esta época del Deportivo de La Coruña. Ya estaba él en sus últimos años, había pasado su época de esplendor físico, pero igual es otro con los que no se ha hecho justicia. Hablábamos antes de Fran. Mauro Silva, desde luego, son dos de los futbolistas más importantes en la historia del deporte. Pero al final casi entramos en el terreno del carácter más que del fútbol. Me refiero a la hora de hacer ruido y de reclamar más espacio, probablemente también en los medios y en la memoria colectiva de los seguidores del mundo del fútbol. Tanto Fran como el propio Mauro, jugadores muy tranquilos, poco amigos de hacer ruido, poco amigos de llamar la atención. Bueno, eso les hizo muy grandes como futbolistas, pero quizá les quitó también cierta repercusión mediática, que muchas veces hay jugadores mediocres que sí han alcanzado esa repercusión. Que se venden bien. Claro, con más calidad, que no han conseguido abrirse ese espacio. Igual gracias a eso, a ese perfil bajo que tenían sus futbolistas más importantes de puertas adentro, es lo que permitió esa fórmula del éxito para este Deportivo de La Coruña, ¿no? Que no hubiera esos egos, que los pesos pesados en el vestuario fueran gente humilde y respetada, como esos dos ejemplos. Y yo metería en el mismo saco a Donato, otro futbolista también ejemplar en su forma de ser, al margen de sus valores futbolísticos, y a lo mejor ahí radica un poco la fórmula del éxito de este deporte, ¿no? Esa humildad y profesionalismo y saber estar dentro de lo que es formar un núcleo en el vestuario. Estos tres futbolistas, Mauro, Fran y Donato. Tomás Linke avanza esta primera mitad y el Deportivo de La Coruña sigue disfrutando de la ventaja obtenida con el tanto de Roy Mackay. Gol que llegó en el minuto 12. Partido de esta liguilla dentro de el grupo G, la primera jornada fuera de juego de Giovanni Elber. Insisto que siendo partido de liguilla se afrontaba de otra manera. No estamos en una eliminatoria. Otra forma de gestionar el encuentro, y que el Deportivo de La Coruña también estaba poco a poco afinando su estado de forma. Era el mes de septiembre y el Deportivo iba a ir adquiriendo velocidad de crucero a pesar de esas circunstancias adversas en forma de lesiones que también ralentizaban un poco el rendimiento del Deportivo de La Coruña, pero todo eso había quedado en el olvido, y sobre el césped del Olímpico de Múnich las sensaciones del Depor eran óptimas. Hay falta de Jeremis sobre Sergio. Jeremis que empezaba a mostrar cierta desesperación. Jeremis que además ahí estaba relativamente solo en ese trabajo de mediocampo. Tenía que vérselas con Mauro y con Sergio. También Valerón, no en trabajos de robo, pero sí en trabajos de combinación. Y Jeremis ahí, la ayuda de bala que no era todo lo intensa que él hubiera querido. En fin, le tocaba lidiar con la poderosa medular del Deportivo de La Coruña. Sergio cae, toca y se mueve. Héctor y C. Roberto. Se va a saque de banda esa pelota. Cuando Héctor se llevó el golpe ahí en la entrada de C. Roberto, brasileño que era futbolista del Real Madrid, del Bayer Leverkusen. Ve la acción. Bueno, hay un contacto y lo que no hay es ninguna maldad por parte del futbolista del Bayer. Sale el balón, deja que se escape la pelota Donato. El Deportivo de La Coruña que ahora opta por ralentizar esta primera parte, jugar un poquito también con la paciencia y con la tranquilidad. Mackay, Valerón, resbala Juan Carlos Valerón, eso se lo pone más fácil a Tomás Linke. Va a sacar Víctor Sánchez del Amo. No, perdón, será Héctor. Jugador andaluz entregando a Víctor. Héctor
Valerón que va a centrar, pega la pelota. El Lincoln, que en el segundo intento consigue despejar. Jeremis. Aceleraba el ritmo Jeremis. Ha frenado bien Sergio. Ballack. C. Roberto. Era incapaz de jugar rápido el Bayern de Múnich. No veía la manera. Hay una falta fea y veremos si merecedora de cartulina de Víctor. Amarilla para Víctor. Y había robado el Bayern y Víctor se veía superado ya por C. Roberto. Le traba por detrás. Falta clara. Primera amarilla que ve un jugador del Deportivo de La Coruña en este partido. C. Roberto, que junto a Ballack era otro de los que había despuntado y destacado en el Bayer Leverkusen el año pasado. Los dos, junto a Deisler, habían llegado este año al Bayern de Múnich. Roberto que llevaba un camino paralelo al de Ballack, que no pudo jugar esa final de Liga de Campeones. Recuerdo esa imagen al final del partido, conversando con Roberto Carlos. Después de ese partido con el futbolista del Real Madrid, con C. Roberto vestido de calle, después de haberse perdido esa gran final. Leverkusen que no logró el éxito. C. Roberto que hizo una gran campaña, igual que a Ballack, que eso le valió el traspaso. Sergio. Bayern de Múnich habitualmente se ha caracterizado por lo que destaca en su liga, ficharlo. Al igual que el Real Madrid o el Barça, por ejemplo, les cuesta más fichar a futbolistas de la Liga Española, también porque parece que el resto de equipos les están esperando para, entre comillas, pegarles el atraco, ¿no? Y exigir mucho más dinero que a lo mejor si viniera un equipo de fuera de España a por ellos. Pero sí que en Alemania ha sido muy característico siempre el Bayern de Múnich, cualquier futbolista que destaca un poquito, llevárselo. Y eso tiene un doble efecto. Primero reforzarte tú y después debilitar a un rival, ¿no? Candidato a poder levantarte la Bundesliga. Sí, es cierto que es otra forma de afrontar el cómo configurar un equipo. Ha sido algo tradicional dentro de la Bundesliga. Y en su escala y de forma más modesta también lo han hecho otros clubes menos poderosos económicamente que el Bayern de Múnich. Tarnat. C. Roberto. C. Roberto espera que llegue Tarnat. No era Tarnat un jugador para desbordar. Pizarro, mal pase para Ballack, roba el Deportivo de La Coruña. Valerón que ya va a buscar de memoria Mackay, corre Roy Mackay. Se abre a la izquierda el holandés. Esto le va a permitir llegar a los hombres de medio campo del Depor. Ya tiene un apoyo, bueno, era Naibet quien había llegado en la contra. Estaba el central metido casi a la altura de la frontal del área. Se caracterizaba de vez en cuando por incorporarse al ataque, cosa que hemos visto luego en otro tipo de centrales, por ejemplo Lucio, que también pertenece al Bayern de Múnich en su día, era un habitual de este tipo de jugadas, o por ejemplo Ricardo Carvalho, también le gustaba incorporarse de manera frecuente al ataque. Naibet lo hacía y en muchas ocasiones con éxito y terminando marcando algún gol. Ballack, Tarnat, la pelota se le va a ir a Víctor, pero ha tocado Michael Ballack. El Deportivo de La Coruña transmitiendo la sensación de ser un equipo que lleva toda la vida disputando la Liga de Campeones y dejando al Bayern de Múnich en una situación incómoda, jugando en casa, sin crear ocasiones de gol, con un Juanmi que estaba pasando la primera mitad muy tranquilo. Cumplidor el Depor, bueno, cumplidor, más que cumplidor, ganando en el Olímpico y esperando a que llegara el descanso, con la sensación de que estaban sufriendo menos de lo esperado. C. Roberto. La pelota del brasileño para Tarnat. Aguanta Giovanni Elber. Elber y C. Roberto. Tarnat. De nuevo Elber. Pita Graham Paul. Hay falta sobre Giovanni Elber. Elber que empezaba a ver que o bien retrasaba su posición y empezaba a intervenir un poco más en el juego de elaboración, o de lo contrario no le llegaba ni una sola pelota. Es una costumbre en los delanteros el hartarse, cansarse de no entrar en contacto con el balón, pero tiene también su efecto negativo, porque si te alejas del área, que es donde de verdad creas peligro, al final si el balón llega allí tú no estás. Ese balón cabeceado por Fran. Lo jugó Sergio con Valerón. Valerón viendo el fútbol siempre diáfano, transparente, muy clarito. Pelota para Víctor. Centro de Víctor. El balón que va demasiado largo para que pudiera rematar Mackay, pero la acción continúa. Romero
Dentro hacia el área de Romero. Metió la pierna Linke. Sergio se empieza a inquietar. La afición del Bayern de Múnich. Valerón. Uno de los escasos errores del flaco. Elber. Ballack. Michael Ballack. Willy Sagnol. De nuevo Ballack. Sagnol. Linke. El internacional germano aprovechando ahí la proximidad de Tarnat. Roberto. Tarnat, que ahí intentó sorprender con ese balón ahí pegadito a la línea de cal. Era buena. Roberto. Parecía que iba a cambiar la orientación del juego, pero volvió a insistir sobre esa banda izquierda y a punto estuvo de salir el pase. Muy atento Héctor. Héctor, sobre el que la verdad que con el paso de los años no se le ha dado la importancia que también tuvo en esta época. En algunos de los partidos que hemos repasado históricos hemos hecho el Manchester United Depor. Ahí fue titular y vaya día tuvo contra Ryan Giggs, al que le tocó medirse en un Giggs que estaba en la época de su plenitud. Y por ejemplo este día también contra el Bayern de Múnich. Al final no sé por qué ha quedado más en la memoria Manuel Pablo como el lateral de esa época, pero en ciertos momentos puntuales, en ciertas de esas citas históricas del Deportivo de La Coruña, fue Héctor el titular y no Manuel Pablo. Y Javi Irureta disponía, lo hemos dicho al principio, pero es que era una realidad. Hablabas anteriormente de cómo tenía duplicados los puestos. Los tenía duplicados, pero claro, los tenía duplicados con jugadores de alto nivel. Hay plantillas que vemos, sí, hay dos laterales, pero uno es claramente el titular y el otro es una alternativa. En el caso de este Deportivo, había jugadores vitales, sí, por supuesto, pero los que estaban esperando su oportunidad ya eran jugadores contrastados o de tanta calidad que no desentonaban. Porque en un momento, por ejemplo, la pareja de centrales titulares, todo el mundo sabía que era Naivet Donato, pero César, que fue internacional en algunas ocasiones, también jugó muchísimos partidos en el centro de la zaga. O por ejemplo Aldo Dusser, que también estaba fuera de ese doble pivote titular, no era un habitual. Pero luego había algunas posiciones en las que ya no solo doblaban, sino triplicaban. Porque por ejemplo en la punta siempre jugaba con uno, o Tristán o Roy Mackay, pero también estaba Albert Luque, que podía jugar o bien en banda izquierda o bien en punta, y también Walter Pandiani. Y todos tenían sus minutos, todos tenían su frecuencia en el equipo, que es importantísimo para mantenerles con intensidad y que no bajen los brazos, y eso lo manejaba muy bien Javi Irureta. Jeremy se había optado por sacar a relucir las acciones más duras de su repertorio. Ángel Rummenigge parecía no querer mirar al campo. Estaba empezando a utilizar mucho juego duro. Graham Paul, el inglés, dejando hacer. Pero esto no era nada más que la constatación de la precariedad de esa medular del Bayern de Múnich. No sé qué pitó esta de Graham Paul. Parecía clara la falta sobre Valerón. Recuperó el Depor. Disparo acelerado de Roy Mackay con la pierna izquierda. Fran Irureta. Tensiones propias de un partido de Liga de Campeones, pero visto con frialdad, el Depor tenía muy pocos motivos para estar preocupado. Lo estaba haciendo todo bien. Y el gol de Mackay seguía siendo el que marcaba distancias. Con esa incursión por la banda derecha. Bueno, el recorte de Sagnol. Centro de Willy Sagnol. Cabezazo alto de Pizarro. Buena oportunidad, la mejor para el Bayern. Ahí estamos viendo algunos clásicos como Paul Breitner en el palco. Se desesperaba un poquito Irureta, pero también es normal que llegue el Bayern. Tiene mucho potencial. Buen centro de Sagnol con la izquierda, su pierna menos buena, y el cabezazo alto de Pizarro en una de sus especialidades, el balón por alto. Remata muy cómodo Claudio Pizarro, pero se le marcha por encima del larguero Mark Hitfield, que esperaba que su equipo fuera mejorando de forma progresiva, pero esa mejora no llegaba. Qué sorpresa y qué disgusto nos dio años después con su selección suiza a España en el debut en el Mundial de Sudáfrica. Perro viejo. Suerte fue solo el susto necesario, ¿no?, para luego arrancar con más fuerza. Pero sí es cierto, un entrenador de una trayectoria más que interesante, Mark Hitfield, y alguna vez lo hemos dicho, que le hizo mucho bien al fútbol alemán, aportando nuevas ideas, aportando frescura y haciendo evolucionar un fútbol que parecía muy estancado en lo físico, fiel a su tradición, en el que Hitfield le fue dando más cosas. Y Tarnat se quita de en medio.
con ese empujón a Macay. El árbitro no ha visto falta. Naivet. Otmar Kristić, que por cierto antes de ser entrenador era profesor de matemáticas en un instituto. Así que se puede decir que era un entrenador frío y calculador, que lo tenía todo bien calculado y programado. No le ha ido mal su forma de afrontar el fútbol a Hitfield. Hay que decir sobre todo que se dio a conocer con la Champions que ganó el Borussia Dortmund. Ya después fichó por el Bayern de Múnich, pero ese fue su mayor éxito, ganar aquella Champions con el Dortmund. Víctor hacia el desmarque de Macay. Macay que le ha ganado la carrera a Kufur. Kufur que ha estado a punto de derribar a Macay dentro del área. Ese taconazo pretendía forzar el saque de esquina. Roy Macay no lo logra. Luego ganó la Champions con el Bayern, al Valencia, precisamente, en 2001. Bayern que venía de ese batacazo con el Manchester United, de haber perdido igual la Champions más dramática de la historia, por cómo fue el desenlace final, pero como contaba Oliver Kahn a Fiebre Maldini en uno de los reportajes, al final eso les hizo volverse más duros para terminar unos pocos años después ganándosela al Valencia. Otro cabezazo de Pizarro. Bueno, son dos casi consecutivos, dos centros desde las bandas, pero desde ahí es donde el Bayern de Múnich sí está encontrando algo de peligro, pero también es significativo que sea Giovanni Elber quien mete esta vez del centro. Insistimos, Tarnat es muy complicado que le veamos llegar hasta la línea de fondo. Sañol sí tenía un perfil más ofensivo, como vimos en la jugada precedente, pero estaba siendo todo muy aislado. Seguían sonando esos silbidos de fondo. La afición del Bayern exigente no estaba contenta con lo que se veía en el campo, y el Depor a lo suyo. Toca Salihamidzic, Naivet, Willy Sañol. Sañol, no le queda otra que retrasar hacia Oliver Kahn. Ziegler, los dos, Comac conversando entre ellos. Al fondo está Roque Santa Cruz también. Y Hargreaves, jovencísimo Hargreaves, un futbolista que apuntaba a haber sido un futbolista importante en el fútbol. Apareció casi de la nada en el Bayern de Múnich y decíamos que hace un inglés ahí. Después se marchó al Manchester United, pero tuvo varias lesiones importantes que le frenaron en su carrera. Lo canadiense, llamativo, y eso también nos ha dado la oportunidad, esta serie de partidos que les estamos narrando, recordando momentos importantes de la trayectoria de la Liga de Campeones en el United. Hasta que llega esa lesión grave, la que prácticamente acaba con sus opciones, le utiliza casi de todo Sir Alex Ferguson, y casi siempre cumplía Owen Hargreaves, generando fútbol, robando en medio campo e incluso en algún momento jugando como lateral derecho. Bueno, pues todo eso daba de sí Owen Hargreaves a base de ser muy disciplinado. Un hombre que, por cierto, ahora está en el Manchester City. No ha jugado y prácticamente no había señales de que estuviera ahí, pero pertenece al Manchester City. Eso sí, no va a seguir ya el próximo año. Ha jugado muy poquito y Mancini va a reforzar esa posición, seguro que a golpe de talonario. A ver dónde termina jugando Owen Hargreaves. Sí, porque el City no duplica las posiciones, las triplica, sí. Da igual, ¿no? Y con futbolistas de 20 millones de euros para arriba. 2 minutos añadía en aquel momento Graham Poll a este partido, que en la primera parte estaba siendo controlado por el Depor que quería más, el Depor que iba a marcar el segundo. Roy Macay en el 46 de esta primera parte aparecía de nuevo, un poco con aquella máxima de Muhammad Ali, ¿no? Moviéndose como una mariposa, pero luego picando como una avispa. 0-2, poco del Depor, pero tremendamente contentos. Estaban ganando en el Olímpico, nada más y nada menos que al Bayern de Múnich. Mucho mérito, primero de Valerón con el balón y después de Héctor, porque se la lleva, pero después tiene la sangre fría de esperar para que Macay se desmarque al segundo palo y meter el balón ahí. Gol psicológico, como se suele decir, justo antes del descanso, para abrir brecha, para ponerse 0-2. Muy bien Héctor, y el segundo de Roy Macay, el segundo en su cuenta. Y al margen pasiones futbolísticas, el Depor le estaba dando una lección de fútbol en esta primera parte al Bayern de Múnich. Le estaba dejando en una posición bastante incómoda. Sí, porque el Bayern apenas había tenido dos cabezazos previsibles con dos centros desde los laterales del área, pero la sensación de peligro la tenía el Deportivo cuando el balón lo cogía Valerón, y con esas ideas claras que tenían rápidamente buscaba o en alguna diagonal a Víctor o Fran, o algún desmarque a la espalda de la defensa,
a Roy Mackay. El Depor con las ideas claras, además con mucha puntería en el día de hoy, marcando 2 goles porque tampoco había tenido ningún disparo más a puerta, pero sí que la sensación de peligro era del equipo de Irureta y esa seguridad en lo que hacía. Sami Kufur, Donato con el pecho, se lleva el balón. Vamos a ver cómo resuelve el brasileño. Resuelve siendo eminentemente práctico, mandando la pelota a terreno rival, muy cerquita. El fin de este primer periodo muy cerquita. El pitido final de Graham Paul. El Depor, que había hecho 2 goles, Mackay había logrado 2 dianas. Y era una forma inmejorable de comenzar esta fase de la Liga de Campeones. Este recorrido en el grupo G. Salihamidzic estaba pidiendo el córner, pero su reacción viene a indicar claramente que Graham Paul finalmente concedió saque de portería. Mucho tenía que cambiar el equipo de este hombre en el segundo periodo, si no quería verse casi humillado en casa ante un excelente Deportivo de La Coruña. Muy bien, ese grupo de seguidores del Depor desplazados hasta Baviera y que se estaban llevando una alegría tremenda. 0-2, estaba ganando su Depor a todo un Bayern de Múnich. Hetfield, que no se lo podía creer, llegaba a su equipo en línea ascendente a este debut de Champions y de buenas a primeras se encontraba con un Depor demoledor y letal que con la figura de Roy Mackay y con la calidad de Juan Carlos Valerón estaba liquidando al conjunto alemán. Traguito de agua para Oliver Kahn, todo un tiempo de descanso para recapacitar. Nosotros también hacemos una pausa de momento en este día de septiembre del año 2002 en el Olímpico de Múnich. Bayern de Múnich 0, Deportivo de La Coruña, los 2 de Mackay 2. Les saludamos de nuevo. Vamos a ver qué ocurrió en la segunda mitad de este partido de la Champions de la temporada 2002-2003 en la fase de grupo, el grupo G, que enfrentó al Bayern de Múnich y al Deportivo de La Coruña. La presencia de ese futbolista que veían de Owen Hargreaves ya era todo un signo de lo que había ocurrido. Y lo que había ocurrido, Pablo Pinto, entre otras cosas, es que el Deportivo de La Coruña le había dado una lección de fútbol a los bávaros. Y yo creo que es una declaración de intenciones de Ottmar Hitzfeld de cara al segundo tiempo, intentar tener un poco más el balón, intentar tener un poquito más de criterio a la hora de repartir juego, ¿no? Porque es que sobre todo el Bayern, cuando tenía el balón, no había sabido qué hacer y era además el que se marchaba Sañol. Tiene toda la pinta de que Salihamidzic se iba a ir al lateral derecho y que iba a situar a Hargreaves en el centro del campo. No sé si iba a tirar a Jeremy a la derecha o iba a formar una especie de tribote, pero al final sí que era una manera de intentar tener un poquito más el balón, porque cuando lo tenían no le sacaban rendimiento y además lo tenía muy poquito, y el Depor cuando lo tenía las ideas mucho más claras. Jeremy, hemos visto 2 o 3 primeras acciones de Hargreaves y en todas ellas recuperaciones de balón y mucha más intensidad. Estaba claro el mensaje de Hitzfeld, gran oportunidad, no ha llegado Romero, le sorprende Michael Ballack que, como vemos a Franz Beckenbauer, nunca me ha parecido un futbolista capaz de llevar a un equipo, me explico, ni un cerebro de medio campo, tampoco un enganche, es un jugador un poco intermedio. Confiarle todo el peso de un equipo a Michael Ballack, confiarle todo el peso del Bayern de Múnich a Ballack, pues quizá no era lo adecuado para sus aptitudes. Es que para ser un líder dentro del terreno de juego, puede ser un líder fuera por otras aptitudes, pero para ser un líder dentro del terreno de juego tienes que tener alguna capacidad en la que destaques mucho, es decir, a lo mejor ser un distribuidor de balón, como puede ser tipo Xavi Hernández, por ejemplo. Xavi es un líder porque hace jugar al equipo, pero Ballack no hace jugar al equipo porque no es su mejor característica dentro del terreno de juego, pero tampoco es un goleador en el que puedas buscar de manera constante con balones largos, como a lo mejor en este equipo podría ser Giovanni Elber, al que un poco echarte a las espaldas de él a la hora de un momento del partido. No, era un llegador en el que si tú no estás llevando el peso del partido, se difumina, no aparece en el juego, y en otras características tampoco destacaba, así que yo estoy bastante de acuerdo contigo en que se encumbró demasiado pronto a un Michael Ballack por un momento de forma muy bueno y también de rendimiento. Hizo muchos goles, pero hizo goles a su manera, como llegador, como rematador, llegando en segunda instancia, apareciendo, pero no se podía esperar de él un liderazgo dentro del terreno de juego, porque en la distribución, por ejemplo, no destacaba. Había cambiado el partido de forma radical Owen Hargreaves. Hemos visto antes una entrada de Linke sobre Juan Carlos Valerón. Qué casualidad que esa entrada fuera sobre Valerón.
El Bayern sabía cuáles eran sus puntos débiles y cuáles los fuertes del Deportivo de La Coruña y quería equilibrar el encuentro. De momento en el marcador no lo conseguía, en el juego parecía que sí. Víctor encarando a Michael Tarnat. De Roberto muy pendiente de lo que ocurra. Deja finalmente Víctor. Ahí se había acercado, se había aproximado Héctor. Sergio Valerón. Juegan ahí ambos. Juan Carlos Valerón. Esta vez la pelota no llega a Macay. Sami Kufur. Pizarro. Desde muy atrás el delantero peruano. Poderoso ahí en la arrancada Claudio Pizarro. Que bien Sergio. Robando ese esférico. Entra con todo Mauro. Ha podido haber falta, dice Graham Paul, que no se queda en el suelo. Michael Ballack. Retrasa Macay. Fran. En el momento de mantener la tranquilidad, de saber aguantar este arranque movidito de la segunda parte para el Deportivo de La Coruña. Naibet. Mauro Silva. Mauro, como casi siempre, haciendo que el fútbol parezca tremendamente sencillo. Y además sabiendo que en este momento del partido lo que necesitaba el Depor era tener el balón. Es el arranque del segundo tiempo en el que más impetuoso va a estar el Bayern, en el que va a hacer el típico arreón buscando algún gol rápido. Y aquí lo que le convenía al Depor es tener el balón. O por lo menos no perderlo de manera absurda. De Roberto, Giovanni Elber. Recupera a Héctor. No solo recupera, sale ahí driblando, se escapa de Ballack. Víctor. Partidazo de Héctor también, Valerón, Fran que obliga a recular a Hargreaves. Devolución de Macay. Muy buen Hargreaves. Oportunísimo para la defensa del Bayern de Múnich. Jeremis. Salihamidzic y Hargreaves. Vamos a ver hasta dónde llega ese balón de Hargreaves. Iba dirigido a Giovanni Elber. Naibet con Juanmi. De nuevo Nureddin Naibet. Porque no había cambiado nada. Seguían los 11 titulares, los elegidos por Thiago Irureta. En el banquillo Dani Mayo, Manuel Pablo, Candevila, Luque Acuña y dos canteranos, Angelini y Antonio López. Salihamidzic, Linke, Jeremis, Michael Tarnat. Ballack metiendo para Elber. Ha tardado ahí Giovanni Elber. Se metían fuera de juego C. Roberto. Michael Tarnat. Entra con la pierna derecha. Ahí no había nadie. Tenía 3 hombres el Bayern dentro del área, pero el balón de Tarnat fue demasiado largo. Corre Sami Kufur. El futbolista ganés hacia Linke. Tarnat con Linke. De nuevo Kufur. Parecía, ¿no?, que Salihamidzic era quien se iba a cubrir esa demarcación donde anteriormente estaba Willy Sagnol. Pizarro. Ahí se va de Valerón. Entra Naibet. Derriba a Ballack. Ballack que magnifica bastante también su caída. La falta es clara de Naibet. Que igual que decíamos anteriormente, que era un jugador que a veces se descolgaba en ataque y sorprendía. También era un central que cuando pegaba solía pegar duro. Expeditivo, como se suele decir cuando no quieres decir que un jugador es agresivo, porque a lo mejor agresivo puede sonar demasiado fuerte. Pero sí que de esa máxima de o el balón o el rival, No, pero siendo rocosos, evidentemente haciendo lo que tiene que hacer un central. Es que un central no puede ser blando y eso lo hemos visto siempre. Hay algunos que se emplean con más dureza que otros. Por poner un ejemplo ahora a bote pronto, un futbolista actual, John Terry, o futbolistas a los que se les nota menos. Pero todos los centrales son duros al fin y al cabo. Que por lo menos saber manejar esas armas, voy a dosificarlas con mimo, ¿no?, dentro del partido. A Linke le dejan subir los jugadores del Deportivo, no les parece que sea peligroso el central, y en ello aciertan. Ahí estuvo temeroso Linke de perder la pelota. Corre Romero, pero se lleva el balón Hargreaves. Excelente el cruce ahora del defensor del Deportivo de La Coruña. Y bien Hargreaves, con mucha movilidad. Había empezado esta jugada en el círculo central, se había venido prácticamente hasta la posición de extremo diestro buscando el balón. Muchísima la movilidad del anglo-canadiense. Salihamidzic. Estaba la pelota afuera cuando centró el jugador del Bayern de Múnich. Este Bayern, por cierto, que no nos está dejando una muy buena imagen en el día de hoy. Iba a arrasar en la liga, Esta liga se la iban a llevar
con 16 puntos de ventaja sobre el segundo, que iba a terminar siendo de Stuttgart. Apenas iban a perder en toda la temporada de la Liga 5 partidos, uno de ellos además en la última jornada, es decir, ya tenían el título ganado. 4 partidos sacando 16 puntos con Giovanni Elber como Pichichi, y además empezaba a ser un híbrido o un pequeño embrión del futuro Bayern, porque en esta plantilla aparecían ya algunos canteranos con dorsales muy altos, dorsal 20 y pico, dorsal 30 y tantos, llamados Philipp Lahm, Bastian Schweinsteiger, futbolistas que poco a poco se iban a empezar abriendo hueco en este Bayern y que iban a ser el siguiente Bayern de la próxima década, ¿no? Trabajando para el futuro, hay Ottmar Hitzfeld para el Bayern de Múnich. Eso que nos cuenta Pablo Pinto va más en el mérito de lo que estaba haciendo el Deportivo de La Coruña. Insisto, bajas tenía el Bayern, sí, muchas más tenía el Deportivo de La Coruña. Bueno, pues un Depor con bajas y un Bayern en línea más que prometedora y dominador de su liga. Y de todo ese cóctel lo que estaba saliendo era una victoria del equipo español por 0-2 con 2 goles de Macay. El Bayern empezaba a verse frustrado porque ni siquiera el empuje, ni siquiera ese soplo de aire fresco que había supuesto la presencia de Hargreaves, nada de eso le estaba ayudando al equipo de Ottmar Hitzfeld a reducir diferencias. Linke, balón que llegó hasta Jeremies. Este juega con Pizarro, toca de primeras para Hargreaves. Corre Salihamidzic esperando la pelota de Owen Hargreaves. Ahí está el bosnio. Adelante el balón, confiado en su velocidad. Cae al suelo Naivet, cae al suelo también Salihamidzic, que ha trabado Naivet cuando ya no venía a cuento. Fran, que se lo echa en cara. Salihamidzic, ahí ya no puede llegar a la pelota. Y opta por enganchar al central marroquí y termina cargándolo lo justo para derribarle. Yo creo que Salihamidzic es de los futbolistas que más minutos va a acaparar en este mes que vamos a dedicar a partidos históricos de Champions, ¿verdad? Porque en todos los enfrentamientos con el Real Madrid tuvo mucho protagonismo futbolístico y no futbolístico, también contra el Barça y contra el Deportivo de La Coruña. Le hemos visto siempre con un papel bastante incendiario en los partidos, ¿no? Muy metido, siempre muy... Un futbolista también de los que te gusta tener en tu equipo, de los que siempre da la cara y siempre va para adelante, como se suele decir. Competitivo, peleón y de esos que puede además enganchar al resto del equipo, no tirar de ellos. 10 de la segunda parte, todo igual, 0-2. Pizarro, buena apertura de Pizarro, balón para Tarnat, Tarnat por abajo, ese balón que no era bueno. Lo ha tocado Mauro Silva. Juanmi que captura la pelota. Dice Graham Paul que no había salido ese balón. Ahí la mejor perspectiva evidentemente era para el asistente, que dejó seguir. Saca Juanmi, gana Macay en el salto a Kufur, pero Macay ahí no tiene más apoyos, con lo cual el trabajo es fácil para Thomas Linke. Tarnat, C. Roberto, de nuevo Michael Tarnat, Samuel Kufur, Salihamidzic, Salihamidzic, Jeremies. Jeremies se mantenía en el campo, pero tal y como estaba planteando el partido el Bayern, quizá ya era casi un exceso que Hitzfeld mantuviera en el rectángulo de juego. Ahí entre Hargreaves y Ballack deberían ser capaces de comandar el intento de remontada del Bayern de Múnich. Tarnat, se le iba la pelota, cuidado que puede llegar Pizarro, aparece en el lado contrario Salihamidzic, qué fortuna, pero al final ha estado oportuno el bosnio, que termina marcando en una jugada que parecía condenada a no acabar en nada. Una serie de rechaces ahí en el área beneficia al Bayern de Múnich, que al final termina llegando ese balón en segunda instancia a Salihamidzic, del que estábamos hablando hace unos segundos, que aunque no sea un futbolista brillante con el balón en los pies, pero siempre está metido, y esta jugada termina siendo casi un acto de fe por seguir la jugada, ¿no? Por estar atento, que el balón podía terminar cayéndole a su zona. Juanmi tampoco puede hacer nada, Bueno, el disparo es prácticamente a bocajarro y el balón no sale. Es Linke quien evita que la pelota se marche. Pizarro y Elber se molestan, pero de esa confusión saca partido Hasan Salihamidzic, o Brazzo, como le denominaban en la Bundesliga. Bueno, pues era un gol que, si algo premiaba, era la fe, porque
fútbol el Bayern no estaba poniendo mucho en este partido. Iba a animar el partido este tanto de Salihamidzic, y lo que iba a hacer era mover el banquillo por parte del Depor. Se preparaba ya Joan Capdevila. El gol había llegado por el lado derecho y por ahí igual iba a tocar alguna tecla. No sé si sustituyendo a Romero o a lo mejor a Fran y poner a uno de los dos por delante y poner dos laterales izquierdos, cosa que de vez en cuando le daba por hacer a Javo Irureta. Preparando ya esa modificación enseguida. Veremos a quién sacrifica para que entre en el partido Joan Capdevila. Salihamidzic, el autor del gol. Momento, bueno, importante para el Depor, que insisto, en ningún momento ha dado la sensación de estar pasando por apuros, pero ahora el marcador se comprime y el Bayern evidentemente también se va a agarrar a este tirón anímico. Jeremy se lleva la pelota, hubo falta, aplicó la ventaja Graham Paul, recibe Pizarro que está buscando el espacio para el disparo, al final deja la banda hacia Ballack, centro de Ballack, cabezazo que va a detener Dani Mayo de Jens Jeremies. El Bayern es, entre otras cosas, grande, y ha sido grande en Europa, porque en muchas ocasiones ha sacado coraje a falta de otros recursos para lograr títulos, para lograr triunfos. Un equipo siempre orgulloso. Bueno, pues era esa la tecla, ¿no?, que estaba tocando ahora Otmar Hitzfeld y también la afición bávara. Es un tópico, pero hasta los propios futbolistas te lo dicen, que hay ciertos equipos en los que hay veces que juega la camiseta y hay veces que juega el escudo, y el Bayern es uno de ellos, igual que el United en Inglaterra o el Real Madrid en España. Hay veces que los equipos ganan por el peso histórico, y el Bayern en algunos partidos, en algunas ligas, en algunas ediciones de competiciones europeas ha sido así, no tanto por fútbol sino por ese empuje que estaba empezando a demostrar ahora. C. Roberto, buen balón de C. Roberto, no llega Ballack, está ahí atento para reaccionar a tiempo el defensor del Deportivo de La Coruña. Y aquí vamos a ver que Juanmi se queda a media salida, no se llega a ver, pero parecía que iba a salida por ese balón, después ve que no iba a llegar y recula hasta terminar atrapando ese balón de Jeremies, que yo creo que sí va fuera, pero hace bien en atraparlo por si acaso. Lo que no vemos es que se quedó a media salida. Por lo que le estaba faltando en esta segunda mitad era de vez en cuando asustar al Bayern de Múnich, algo que sí había hecho en el primer periodo, pero que no ocurría en esta segunda parte. Hay falta de Owen Hargreaves, derribó a Fran. Necesitaba ralentizar un poco el partido, necesitaba encontrar un poquito más la pelota al Depor. Importante la presencia de Owen Hargreaves, que había salido con la misión de revolucionar a su equipo y lo estaba consiguiendo. Donato. Roy Mackay no consigue controlar el balón, el delantero holandés. De todas formas, en esta ocasión no controla. Vamos a ver de nuevo el rebote. Tiene mucha suerte Pizarro, ¿eh? No se puede decir que sea voluntario el querer poner el balón ahí por parte de... Se le pone muy de cara ya el balón a Salihamidzic. Elber, Giovanni Elber, Jeremies, ahora pierde el balón, a punto de perderlo también Mauro Silva, pero tiene algo de suerte Valerón y Mackay. Este es el terreno que le gusta al Depor, este es el terreno que puede aprovechar. Una pena, no pasó esa pelota, lo impidió Thomas Linke. Qué intuición tienen los jugadores del Depor a la hora de salir de manera ordenada, casi como un acordeón. Salen los jugadores perfectamente organizados en este tipo de contragolpes. La lástima es que era Mackay el que tenía que meter el balón a Valerón. Si llega a ser Valerón a Mackay, a lo mejor estábamos hablando del tercero. Valerón protege bien ante Hargreaves. Víctor se va de Tarnat, no puede con Linke. Sami Kufur. El encuentro que empieza a entrar ya en un terreno un poco más abierto, más alocado. Kufur, buena apertura ahí de Kufur para Salihamidzic. Entra Salihamidzic, Elber. Kufur que estaba arriba, ha aprovechado el viaje y se ha quedado ahí casi como un delantero más. Tarnat y C. Roberto. Víctor va a echarle una mano al compañero. Centro de Tarnat. Salihamidzic estaba esperando Fran para robarle la pelota. Este toma Iraka, no sé hasta qué punto favorece al Bayern, porque es verdad que de la otra manera, con el otro partido que habíamos visto hasta ahora, no había tenido ninguna opción. Pero es verdad que tan volcado, tan agresivo, tan directo,
estaba dejando unos huecos atrás que hemos visto que está en el filo de la navaja y que hay algunos balones de esos que o en la acción individual Víctor o en algún pase filtrado por Valerón se iban a quedar mano a mano con el portero. Cuidado Giovanni Elber. Pero sí es verdad que a pesar de ese riesgo parecía asumirlo el equipo de Otmar Hitzfeld, y sí es cierto que de esta forma más embarullada, más alocada, era como por lo menos estaba consiguiendo que el Depor sufriera un poco en defensa. Había logrado de esa manera su gol y a eso se estaba aferrando el Bayern de Múnich, sobre todo al carácter, al empuje. Saque de esquina. Se escuchan los gritos ahí de los jugadores del Depor. Hargreaves, balón largo pasado hacia Elber, la pelota se va a colar. Qué remate más raro de Giovanni Elber, con mucha parábola, pero el defensor que estaba protegiendo el palo del Deportivo de La Coruña, no sé si termina metiendo el balón él mismo en su portería. El balón ya estaba dentro cuando cabecea el jugador del Depor, sea una cosa sea la otra. Gol que sube al marcador y el Bayern de Múnich demostrando que en el fútbol hay veces que basta con la fe. Estaba dentro. No, lo que hace es no consigue sacarla, Víctor. Pero de todas formas no entiendo muy bien Juanmi, porque no está del todo mal colocado. Lo que pasa es que ahí le sorprende esa parábola que toma el balón de Elber, pero no es que estuviera fuera de su área de influencia Juanmi. No estaba del todo mal situado, pero le sorprende ese balón. Héctor salta, pero tampoco puede llegar y Víctor no está acertado para sacarla. Al final un cúmulo de despropósitos que termina siendo un gol que ni el propio Elber podía soñar que ese balón iba a terminar entrando. Son dos goles raros los que consigue el Bayern de Múnich. Vista la repetición, la sensación es que Elber no busca remate, que lo que busca es una segunda jugada, porque él casi está cayendo, el balón no viene con mucha fuerza, no son las condiciones propicias para rematar, pero bueno, siendo Elber, que era un goleador excelso, cabe pensar que quizás sí, que quizás si pretendían lo que al final les salió. Bueno, lo cierto es que eran 20 minutos de la segunda parte. El Depor se había dado al descanso 0-2 y dando sensación de tranquilidad y control de la situación, y de repente se encontraba con un 2-2 sin mucha capacidad de respuesta y con un Bayern que había demostrado que no necesitaba hacer un gran fútbol para ir sumando goles. Es lo que te iba a decir, son dos goles de puro empuje, de poco fútbol pero de mucho empuje. Lo que decíamos, la camiseta, el escudo, el tirar para adelante, el orgullo. Pues solo con eso le había bastado para igualar un muy buen primer tiempo el Depor, que se había ido con 0-2 y en poquitos minutos lo había neutralizado. 2-2, vuelta a empezar y a ver qué hace ahora con Capdevila, porque el cambio que antes podíamos presumir que podía ser Fran el sustituido, ahora a lo mejor ya no tiene tanta lógica. Dos laterales izquierdos en la misma banda. A lo mejor si quieres quitar a Fran, tiene más sentido meter a lo mejor al Berluque. Preparado Joan Capdevila, el Bayern de Múnich, que definitivamente se lo ha creído. Centro de Salihamidzic hacia Giovanni Elber. De todas formas, fríamente, Adolfo, el 2-2 no era mal resultado en Múnich. Está empezando la fase de grupos. Estás en un grupo complicado con Milan y Bayern. Oye, llevarte un puntito del campo del Bayern. Es verdad que has tenido el 0-2 al descanso, pero mirándolo fríamente y con un poco de objetividad, un empate primera jornada en el campo del Bayern es muy buen resultado. No podía volverse loco el Deportivo de La Coruña, pero también es verdad que el panorama, quedando todavía muchos minutos por delante, no era bueno. Hargreaves, es decir, un Depor tan atrás, que había perdido a Mackay, sobre todo a Valerón, que ya no estaba interviniendo en el juego. El medio campo se había ido diluyendo. Sergio tampoco tenía la presencia requerida. Bueno, estaba claro que algo había que cambiar, algo había que alterar. Y de ahí el cambio de Joan Capdevila. 1, 2 y 3, le decía Graham Paul a Salihamidzic, que veía cartulina amarilla, la vio en la primera mitad. Víctor, en las filas del Depor. Pues va a ser Fran, se ha quitado el brazalete, va a ser el sustituido. Fran, es un cambio bastante lógico. Cuando el Depor iba ganando, ahora con el empate se entiende, se puede llegar a entender el cambio. Es verdad que a lo mejor al ver Luque en esa posición hubiera sido extremadamente ofensivo. Con dos laterales, Capdevila por delante de Romero, y a reforzar esa banda, que es sobre todo por donde está sufriendo el Depor. Está insistiendo mucho el Bayern por ahí con Salihamidzic, también Hargreaves sobre esta banda. Al final está insistiendo muchísimo el Bayern por ahí. Ahí vemos a Joan Capdevila. Fran, que deja su sitio en el campo a un Capdevila que va a tener que batallar con esos jugadores que apuntaba Pablo y que por ahí han encontrado una vía de acceso hacia la portería de Roberto. Roberto no llega. Elber por muy poco. Romero. La cara del partido es otra. Una banda que, por cierto, Adolfo,
ha quedado con solo Salihamidzic para toda la banda, porque han quitado a Sañol. Es decir, necesita 2 laterales para un solo hombre. Está haciendo mucho daño el bosnio por ahí. Arriesgado. La verdad es que la decisión de Heathfield fue valiente y sorprendente, porque podía haber intentado otro tipo de cosas, pero no, optó por dejarle ese carril a Salihamidzic y le estaba saliendo bien. De hecho, todo el juego, si lo ven casi de forma permanente, confluye por esa zona. Capdevila, Romero, Enrique Romero, Salihamidzic, Ballack, no consigue salir de su campo el Depor. Ahora incluso se permite el Bayern de Múnich tocar con algo más de elaboración, algo más de creatividad. Pierde Cerroberto, no llega la pelota a Tarnat. Víctor, Sergio. Un grupo tan difícil con Bayern de Múnich, Milan y Lens. Bueno, pues una obviedad. Pasaba por hacerlo bien en casa, cumplir en Riazor. Una tarea que no iba a ser fácil, pero el Depor en casa era un equipo fiable. Pero claro, tenía que conseguir arañar algo fuera de tierras gallegas. Lo había tenido muy cerca en la primera parte del Deportivo y ahora ya no se veía tan claro. Cabo dándole vueltas ahí a la cabeza, ¿no? Tenía alternativas en el banquillo, podía mover a diferentes hombres, pero al final de momento lo que había usado era esto. Le quedaban otras opciones ofensivas como el paraguayo Acuña o como Albert Luque. De momento esta era la primera tecla que había tocado y al menos parece que el empuje por unos momentos se ha frenado. Ya no sé si por mérito del Depor o porque se está tomando un respiro el Bayern, pero al menos ya no está sufriendo tanto. Es que el primer tramo del segundo tiempo ha sido un embotellamiento continuo. Seguidores del Bayern de Múnich bastante más contentos. Su equipo había estado superado con claridad en la primera mitad y en esta segunda el panorama era radicalmente opuesto. Hargreaves, Jeremies, Pizarro hacia Michael Ballack, Tarnat y Cerroberto. Víctor y Héctor ahí casi juntos. Cerroberto, Claudio Pizarro, Michael Ballack se han estorbado. Pizarro estaba delante de Michael Ballack, intentó quitarse de en medio, no lo consiguió. No le ayudó a su compañero. Vamos a ver si puede mantener ese ritmo tan agresivo el Bayern durante mucho más tiempo. Bueno, segundo cambio del Depor. Toro Acuña era el elegido para esta segunda sustitución. Se marcha Víctor. En principio será el Toro Acuña el que se sitúe en esa banda derecha, aunque su posición es mucho más centrada. Pero puede ser un poquito para reforzar ese centro del campo que desde la entrada de Hargreaves tenía 3 hombres del Bayern por solo 2 del Depor. Estaban ya Hargreaves, Jeremies y Ballack y solo Mauro Silva y Sergio. Así que un poquito para reforzar ese... Y casi copiando un poco la táctica que había usado Heathfield. Deja solo un hombre en banda derecha. En este lugar es Héctor. En el otro lado es Salihamidzic. Y para que la lucha en el centro del campo se equilibre un poquito, porque ahí le está ganando la partida al Bayern. Futbolista paraguayo que iba a ser una de las formas de intentar contener esa hemorragia futbolística que estaba viviendo el Depor en esta segunda mitad. Oliver Kahn, Hargreaves, Tarnat. Michael Tarnat asegura el pase ahí, se apoya en Thomas Linke. Sami Kufur, porque espera al Bayern. Salihamidzic y Kufur. Cabezazo de Ballack, la pelota para Acuña y Sergio encuentra ya a su lateral derecho, a Héctor. Acuña puede darle más cosas, ¿no? Recuperación y control al Deportivo de La Coruña. No andaba sobrado el Depor en ese momento de ninguna de esas dos facetas. Falta de Claudio Pizarro sobre Acuña. La sujeta del brazo y luego derriba a Pizarro al Toro Acuña. Juanmi. Ese balón lo cabecea Macay. Kufur. Tarnat. Boleón de Tarnat a pies de Acuña. Roy Macay. Acuña. Quien debe llegar. Llega es Oliver Kahn. Ya fuera por los cambios, ya fuera por la fatiga de ese arranque explosivo, el partido parecía que se tomaba un pequeño respiro en esta segunda mitad.
que el Bayern no iba a cejar en su empeño de darle la vuelta al marcador. Pizarro. Se equivoca ahora el peruano Pizarro. Balón para Acuña. Ahí el futbolista paraguayo. Reclama la pelota Valerón. No jugó con él de primera Sergio, ahora sí, Valerón. Que poco tiene que ver con el primer periodo, donde estuvo espléndido. En esta segunda parte mucho más perdido el jugador canario. Ese centro del campo tan poblado del Bayern le está molestando mucho a Valerón, que vive de esos espacios ahí, de esa tranquilidad para poder encontrar el hueco. Sergio Valerón que levanta la cabeza, pelota de Valerón, el remate de cabeza muy flojo, muy débil. Lo detiene Oliver Kahn, pero bueno, ha sido criticar levemente a Juan Carlos Valerón y demostrar que Valerón, en según qué zonas del campo y con el balón en los pies, pues veía y ve el fútbol donde otros ni siquiera lo intuyen. Y el regate que ha hecho ahí es un simple cambio de velocidad. Un hombre que no destaca desde luego por ser excesivamente rápido. Su virtud eran esos cambios de ritmo para poder marcharse a algún rival, como ha hecho ahí en la frontal. Después el cabezazo de Macay lo atrapa Oliver Kahn, pero al menos hemos vuelto a verle, ¿no? Otra vez Valerón, otra vez Macay, otra vez Kahn. Este era el Depor que necesitaba Irureta en ese momento. Este era el Depor que había hecho daño en la primera mitad. No creo que sea ya el efecto de los dos cambios, pero al menos estamos volviendo a ver un Depor mejor, ¿no? El Depor que estábamos viendo en este tramo del segundo tiempo era un Depor muy superado, desbordado por el Bayern de Múnich por ese empuje, pero ya sea por los cambios o porque ha tocado la tecla y ha encontrado un poquito la manera de afrontar este segundo tiempo, estamos viendo otro Depor, dos llegadas muy seguidas cuando no habíamos visto a Oliver Kahn en todo el segundo tiempo. Ha parado el partido Graham Paul, se queja de un codazo Sami Kufur en una disputa con Roy Macay. Bueno, pues se queja Kufur con razón. Macay saca el codo de muy mala manera y por suerte para Kufur ha sido un golpe que no ha tenido más consecuencias. Ahí ya Macay cuando se eleva, hasta ahí puede decir que se impulsa con los brazos, pero tener el codo ahí arriba, eso no es normal. Muchas veces los futbolistas lo hacen para defenderse, pero la línea es tan fina entre defenderse y agreder sin querer al rival que al final muchas veces, aunque lo hagas como decíamos en defensa propia, te puede terminar costando una expulsión porque el árbitro lo considera agresión. Recuperado Kufur, Naivet también quiere recuperar su fútbol el Depor. Salihamidzic, el saque de esquina para el Deportivo de La Coruña. Bueno, pues como decía Pablo, parte de influencia de los cambios a buen seguro, parte de la fatiga del Bayern de Múnich, en fin, distintos aspectos que se estaban empezando a combinar para que el Bayern ya diera menos miedo y para que el Depor empezara a no sufrir tanto, que era lo que le había ocurrido durante un buen tramo de este segundo periodo. Sergio Kahn esperando la pelota de Sergio, el balón al que no ha llegado por muy poquito. No sé que es el primer futbolista que salta. Ahí vemos a Joan Capdevila, pero se cruza por delante. Ahí quiere llegar Naivet. Son hasta tres los que pueden estar a punto de rematar ese balón. Pena porque la situación era inmejorable para los jugadores del Deportivo de La Coruña. Capdevila agarrado por Kufur, que es el que llega a tocar, pega en el cuerpo de Sami Kufur. De hecho, esa jugada debió acabar de nuevo en córner. Cuidado que aparece Macay totalmente solo. Gol del Depor. Gol del Deportivo de La Coruña. Gol de Roy Macay. Hat-trick. 77 de partido. Mientras veíamos la repetición de lo ocurrido en el saque de esquina anterior, de repente aparece de la nada Roy Macay. Bueno, pues esto es lo que ocurrió. Valerón. Otra vez Valerón. Que insisto, yo creo que con los ojos cerrados sabía dónde estaba Roy Macay. Evidentemente, porque es controlar con el pecho de espaldas y mientras se está girando ya está viendo dónde le tiene que meter el balón a Roy Macay. Se vuelven a juntar las dos mejores facetas que tiene este Depor. El pase al hueco de Valerón y su visión, espectacular siempre, y la definición de Roy Macay, que ha tenido 4 y ha metido 3. La única, el cabezazo suavecito que le atrapó Oliver Kahn. Las otras 3 han ido para adentro. Y ahora ya podremos hablar tranquilamente de lo que hizo Macay, de lo que supuso este partido para él. Pero ojo que todavía quería más el Deportivo. Minuto 77, ya decíamos que el encuentro se había atemperado según los intereses del Deportivo de La Coruña, que ya el Bayern era bastante menos fiero, pero con este gol evidentemente esa fiereza ya quedaba casi del todo atenuada. Esfuerzo meritorio del Bayern de Múnich, pero
de momento insuficiente del Deportivo de La Coruña, que había sabido pasar por los peores momentos y ahora se daba de nuevo la satisfacción de volver a mandar en el marcador. Este partido, este hat-trick, le iba a cambiar la vida radicalmente a Roy Mackay. Hemos dicho antes ya, mientras vamos a ver otra vez la jugada del gol, Mauro Silva es el que cabecea, Valerón controla con el pecho y mientras está bajando el balón ya sabe que le tiene que meter ese balón a Roy Mackay. Es espectacular la maniobra de Valerón. Después es muy buena la definición de Roy Mackay, pero lo que hace Valerón, y así se lo agradece el holandés, es tremendo, ¿eh? Mientras la baja con el pecho, ya estar viendo dónde tiene que pasar. Una maniobra brillante. El último cambio en las filas del Bayern de Múnich. Se marcha Jens Jeremy. Entra uno de los dos hermanos Kovac, en este caso Niko Kovac, el futbolista croata. Eran dos, era Robert Kovac el central y Niko Kovac, que solía jugar en el centro del campo, más versátil, podía jugar de centrocampista defensivo, de medio centro, también un poco tirado hacia la banda derecha. Esta ocasión parece que le iba a utilizar en el medio. Falta peligrosa, Hargreaves. Buena segunda mitad de Hargreaves. Centra Hargreaves, cabecea y quiere tirar del equipo. El Toro Acuña no quiere que se quede el D por ahí. Agazapado, eso es darle facilidades al Bayern de Múnich. Oteando el panorama y buscando compañeros el recién incorporado Niko Kovac. Vemos al futbolista croata, toca ese balón C. Roberto, persigue la pelota C. Roberto, el Deportivo de La Coruña, que sabe que el trabajo todavía no está hecho y que el Bayern de Múnich a buen seguro va a estar peleando sus opciones hasta el último instante, pero tener a Valerón y a Mackay en el equipo es un auténtico seguro de vida. Vamos a ver si es suficiente este 2-3. 2-3 que llega todavía con 13 minutos por delante, Pablo. Más prolongaciones, es decir, al Depor hasta llegar a la orilla le quedaba todavía un tramo por remar. Además había mucho de psicológico en este momento, porque el Depor había tenido el 0-2, tenía los 3 puntos, después ve cómo se le iban, que empataba el partido el Bayern a 2, y ahora de repente volvía a tener el 2-3, que eran otra vez 3 puntos muy importantes en un grupo en el que con el Milan y el Bayern cualquier momento para rapiñar puntos era muy bueno. Vamos a ver esa pelota que ha quedado suelta en el área, la llegada atrás con ese remate de Niko Kovac. Bueno, pues un aviso más. También es verdad que costaba entender, había sido muy buena la primera mitad del Deportivo de La Coruña, es cierto, pero el Bayern de Múnich había estado muy por debajo de sus prestaciones, quizá incurriendo en una falta de respeto, ¿no?, ante el potencial del Depor. Quizá minusvaloraron a los de Javo Irureta. Se iba a hacer Roberto, pues era la última baza que le quedaba ya a Otmar Hitzfeld, la entrada de Alexander Zickler para jugar estos escasos 10 minutos que quedaban de partido. Muy buen delantero ya en el tramo final de su carrera. Es verdad que ya cuando llegó Roy Mackay la siguiente temporada, pues la competencia ya era brutal en la zona de delanteros, así que se iba a quedar sin hueco, pero había hecho muchos goles y goles importantes para este Bayern de Múnich, casi nunca siendo titular, siempre saliendo como revulsivo. Tenía casi 2 revulsivos este Bayern de Múnich. Janker, cuando buscaban una manera de jugar al fútbol más directa, y Zickler, que era este otro futbolista que también servía para este tipo de momentos en el que hacían falta goles. Falta lejana, Hargreaves. Ahí va a haber muchísimo tráfico en el área. Pelota de Owen Hargreaves, cabezazo Ballack, la pelota al larguero. Otra más para el Bayern de Múnich, que ahora sí parece que ha decidido ya jugarse todo y meterse, quedarse a vivir en el área del Deportivo de La Coruña. Le va a tocar sufrir mucho al Depor hasta el final. Eso sí que es una de las grandes habilidades de Michael Ballack, del mejor Michael Ballack. Se ha metido muchos goles el llegador alemán, porque al final es en lo que más destacaba, ¿no?, en este tipo de acciones. Salihamidzic, larguísimo el balón de banda. Tocó Ballack. Valerón quiso orientar la pelota hacia Sergio. Niko Kovac, ahí llegaban 2 jugadores del Bayern. No llegó a rematar Claudio Pizarro. Estaban habilitados además los dos. Se quedó un defensor del Depor, se queda Donato. Habilita a Elber y a Claudio Pizarro. Y ni uno ni otro. Por muy poquito. No llegó el gol en esta acción, en este remate, gran remate de Ballack. De la mano
Juanmi, pero el balón pega directamente en el travesaño. Poderoso ahí, elevándose por encima de los defensas. Michael Ballack. También esa mala costumbre de llevar el codo por delante, pero en esta ocasión es verdad que no había ningún rival cerca. Estaba Naivet, pero no golpea al futbolista marroquí. Demostrando una vez más Ballack que este tipo de acciones es en las que él ha brillado a lo largo de su carrera y en las que, además, cuando empezó el declive, porque aquí está en su mejor momento todavía físico, pero ya cuando empezó el declive era prácticamente ya lo único que le quedaba para seguir haciendo goles. Y ha cortado bien el defensor del Deportivo de La Coruña. La pelota sale fuera. Balón que entrega Graham Paul al Depor. Tocó Ballack en ese intento de desborde por la banda derecha de Sergio. Al Depor le interesa ahora cualquier parón de juego para por lo menos quitarse momentáneamente esa pesada presión del Bayern de Múnich. Tarnat, Michael Tarnat. Niko Kovac le va acompañando y va a recibir el croata. Falta sobre Niko Kovac, falta muy clara de el Toro Acuña. Sami Kufur, Kovac, Tarnat. Sergio es quien está cayendo más a la derecha después de los cambios. La posición más centrada en el Toro Acuña. Sergio cubriendo la posición en la que anteriormente estaba Víctor Sánchez del Amo. Hargreaves, qué error de Hargreaves. La verdad es que extraño, después de verle cuajar una gran segunda mitad. Contra del Deportivo, Sergio que sabe que siempre puede recurrir al centro hacia Macay. Remate que se va a marchar por poco. Joan Capdevila, que desde siempre ha demostrado ser un futbolista con cierto ángel a la hora de buscar el gol. Y muy bien por arriba, por cierto. Con vocación, como si fuera un extremo puro. Ahí se ha sumado a la jugada. Uno al primer palo, Capdevila, otra al segundo Macay. El balón fue al primero y el cabezazo picado era muy bueno. Lo que pasa es que se terminó marchando por poco. Valerón ahora no metió la pierna. Se llevó la pelota Kovac. Chocan hombro con hombro ahí Romero y Niko Kovac. Saque de banda para los bávaros. Ballack ha sorprendido con ese saque rápido. Niko Kovac, Michael Ballack. Que bien se ha encerrado ahí Naivet. La cooperación de Mauro Silva sobre el delantero alemán. Y Ballack se queja en el forcejeo muy protestón a lo largo de todo el partido. Michael Ballack intentando forzar también las decisiones del colegiado. Otra más en el salto Ballack y luego ha llegado por detrás. No ha llegado a ver quién era el segundo rematador, el jugador que aparece en el segundo palo. Pues ahí casi de espuela intenta ese remate de Pizarro. Es que ahí es donde más sufría el Deportivo de La Coruña. No tenía muchos centímetros, tenía algunos jugadores con centímetros, pero que no iban bien por alto. Ejemplo, Juan Carlos Valerón, pero es que el resto de los futbolistas, por ejemplo, Mauro Silva, Sergio, Héctor, Víctor, no eran futbolistas que por alto pudieran ayudar mucho. A dos centrales que sí iban bien por alto, pero que no eran muy espigados, como Donato y Naivet. Al final, todas esas torres, Ziegler, Ballack, los futbolistas que llegaban desde atrás, como Link y Kufur, hacían muchísimo daño en este tipo de acciones. Bueno, pues esto era un hasta pronto, ¿no? Se iba del partido Roy Macay, entraba en su lugar Albert Luque, pero para Roy Macay, como nos comentaba anteriormente Pablo, esto era, bueno, está en mi tarjeta de presentación. Si os gusta lo que habéis visto, me llamáis y hablamos, ¿no? Y le llamaron. Y cuestión de meses. No tardó mucho en llamar el Bayern de Múnich. Dice la historia que ya esa misma noche al Lendoiro le dijeron: oye, por este chico tenemos que hablar. Y así terminó siendo. 20 millones de euros, a la postre rentables, ¿no? Porque hay otros futbolistas por los que se han pagado millonadas y que no lo han demostrado. Roy Macay a base de goles lo ha demostrado. Daba por un poco es que Macay en el aspecto de clubes siempre brilló, hizo muchos goles, pero con su selección, debido a la competencia, los Van Nistelrooy, Van Hooijdonk, Dennis Bergkamp y compañía, no llegó a brillar. Sí tuvo oportunidades, jugó 40 y pico partidos, pero solo metió 6 goles con Holanda. Son muy pocos para los registros, los baremos que traía en lo que a clubes se refería. Estaba caro abrirse un sitio ahí en el 11 holandés y ser el goleador de referencia, o quizá le pesó la responsabilidad. Una cosa fuera otra. Es que es verdad que se hace extraño no haber visto un mejor Macay vestido con la equipación naranja de la selección holandesa. Apenas jugó en dos grandes citas como las dos Eurocopas de 2000 y 2004.
Y hay una curiosidad, jugó los Juegos Olímpicos ya muy veterano de 2008 con la selección holandesa en Pekín. Eran unos Juegos Olímpicos en los que Holanda quería llegar lejos. Esa norma que se empezó a usar un poco como laguna legal o como trampa de poder llevar 3 futbolistas mayores de 23 años, al principio de los Juegos Olímpicos se usaba para futbolistas pues a lo mejor de 23, 24, 25 años. Se puso de moda el llevar a veteranos que le dieran un poquito de experiencia a los equipos. Apareció Ronaldinho en algunos Juegos Olímpicos, otros futbolistas también con Argentina ya veteranos. Al final, rondando los 30 años, jugó esos Juegos Olímpicos Roy Mackay con Holanda, pero no sirvió para nada porque cayeron en cuartos de final. Logró ahí el efecto deseado Holanda y el Deportivo de La Coruña, que iba camino de sumar la victoria. Un Deportivo de La Coruña que al final, en este grupo G, esta era la primera jornada, este era el arranque de la andadura del Depor, lo iba a hacer bien, lo iba a hacer realmente bien, iba a terminar siendo segundo de grupo, por detrás del Milan, lograría la clasificación, con lo cual quedaron fuera Lens y Bayern de Múnich. Ese primer paso en un grupo letal superado por el Depor. A partir de ahí ya las cosas fueron más difíciles, pero bueno, superada con nota, ¿no? Esta primera fase de la competición. Es que a este grupo le siguió otro, ya decíamos que este era difícil, con Milan y Bayern. Pues es que en el siguiente grupo estaban Manchester United y Juventus, casi nada. Pasó el Manchester United primero con 15 puntos. Estábamos hablando de un grupo realmente complicado que además completaba el Basilea, pues de 18 puntos posibles el Manchester United sumó 15. Depor y Juve terminaron los dos con 7 puntos, pero por golaveras pasó la Juve y el Basilea terminó con 6. Al final la Juve es esta edición en la que terminó llegando a la final que se llevó el Milán, en la final italiana jugada en Old Trafford. Pero la Juve se cargó a 3 equipos españoles. Se cargó al Depor en la fase de grupos, en cuartos de final al Barça y en semifinales al Real Madrid. Y para más, Inri, con lo mal que se nos dio este año con los equipos italianos, el Inter eliminó al Valencia. Así que mucho peso italiano en esta competición, en esta edición, mejor dicho. Es que ha habido años muy españoles, años muy ingleses. En este caso tocó un año muy italiano. Acuña. Toro retrasando para Naivet, Romero, Juan Carlos Valerón. Por cierto, hablando del Depor y su historia en la Champions, venía amenazando ya desde el año anterior. Este año también fue bueno y además dejando algunos triunfos importantes ante Milan y ante Bayern de Múnich en partidos allí en estadios míticos. El año más importante en la historia del Depor iba a ser el siguiente, semifinalista de la Champions. Solo eliminado por un Oporto que a la postre iba a ser campeón ganando en la final al Mónaco. El año siguiente a este, el Depor iba a rozar llegar a una final de Champions. Y ahí vas viendo los que llegaron, Oporto y Mónaco, porque no había ninguno de los grandes en aquella final. Bueno, el Oporto fue muy grande porque eliminó a equipos importantes por el camino y además demostró ser un equipo muy efectivo con José Mourinho, Deco y compañía. Pero sí que es verdad que el Depor saborea y con el paso de los años piensa que esa era su oportunidad. Está claro que estaba al alcance, ¿no?, por potencial para el Deportivo de La Coruña. Lo que hemos visto es un fuera de juego clarísimo, muy bien tirado por el Deportivo de La Coruña. Pero ahí ven el mosqueo monumental de Bala, que además con réplica en el banquillo, con Hitfield también perdiendo los papeles. Pero esto es lo que suponía que el Depor le estuviera ganando en su casa al Bayern de Múnich. Le costaba asimilarlo a los jugadores alemanes, también al cuerpo técnico. Un poco que echarle en cara al colegiado, que había acertado de pleno. Y si alguien tenía la culpa de lo que estaba pasando, era un caballero que se llamaba Roy Mackay, que ya estaba sentado en el banquillo, que había hecho un hat-trick y que estaba dejando para la historia una de las bonitas noches europeas del Deportivo de La Coruña, igual que en Old Trafford fue Diego Tristán, hay que decir que Bartet también fueron los protagonistas en aquella otra noche para el recuerdo, en la cual el Depor se impuso, cuando vemos que Can se iba también a buscar el gol del empate en tiempo de prolongación. Bueno, se iba a medias de aquella manera, ¿no? Ahí se quedó a mitad de camino. Pues como decíamos, esta estaba siendo la noche de Roy Mackay. Juanmi Romero, el balón que no puede alcanzarlo. Lo intentaba Luque. Por cierto, repitió el Depor, también ganó en Riazor. Sí, correcto. Le ganó 2-1 al Bayern. No, es que el Bayern terminó con solo 2 puntos este grupo, Es una cantidad
bastante baja de puntos. Es verdad que estaba el Milán y que estaba el Depor, pero el otro rival del grupo era el Lens, que terminó con 8, el Bayern solo con 2. Una participación en Champions a la que no nos tiene acostumbrados, porque siempre suele ser un equipo muy competitivo y que llega hasta las rondas finales. Parece que ahora sí se quita las ataduras Oliver Kahn y se va a meter en el área a buscar el remate. A la desesperada el Bayern de Múnich. A punto ya de pitar el final del partido. Graham Poll está ganando el Depor 2-3 en el Estadio Olímpico. Pelota hacia el punto de penalti, sin opciones ni para Kahn ni para nadie. El balón que le cae en el pecho a Michael Tarnat. Había salido la defensa del Depor. El balón lo recoge Juanmi. Cada vez más cerca del objetivo el Deportivo de La Coruña, que no era otro que empezar ganando en esta liguilla de Champions del partido. Pues no, había indicado fuera de juego Graham Poll. Así que la que vimos anteriormente fue la penúltima del Bayern de Múnich. Avanza Niko Kovac. Centra Niko Kovac. Sale Juanmi, arriesgando Juanmi. Se le cae la pelota de las manos. Siempre atento para echar una mano Mauro Silva. Siempre un seguro de vida. Se estaba haciendo muy largo este final de partido. Ahí tienes la imagen. Miraba su reloj, no se fiaba quizá del marcador del Estadio Olímpico de Múnich. Luque, que había sustituido a Roy Mackay. Cambio que había llegado a 4 para el 90, pero los 3 que había añadido Graham Poll estaban siendo algo más. Estaban siendo más, sí. 3 minutos. Se está haciendo eterno este final de partido para el Depor y para Roy Mackay, que está esperando en el banquillo a llevarse el balón para su casa. Pierde la pelota Hargreaves, pero hay saque de banda para el Bayern de Múnich. Tarnat. Jabo impaciente. Se le está empezando a hacer muy difícil aguantar ahí la tensión. Consciente de lo importante que es para su equipo. Insisto que esto no era una eliminatoria, pero ni todos los días se gana al Bayern de Múnich, ni todos los días se le gana en casa. Si no, repasen un poco la historia de los equipos españoles en sus visitas al Bayern. Ahora sí, pitó Graham Poll, final del partido. Bueno, un encuentro que por lo menos le sirvió al Depor para seguir avanzando en su currículum europeo. Decíamos que este Deportivo de La Coruña de 5 Champions seguidas iba a dejar su sello, su impronta en varios estadios míticos del fútbol europeo. Uno de ellos, el Olímpico de Múnich. Sobre todo Roy Mackay, que se ganó el contrato de su vida para el Bayern de Múnich. 3 goles de Mackay, mientras que Salihamidzic y Elber hicieron los goles del Bayern de Múnich. Un gran partido de Liga de Campeones que queríamos recordar. Pablo Pinto, muchas gracias. Gracias, Adolfo. Y como siempre, muchas gracias a ustedes por estar ahí. Hasta la próxima. Un saludo. Adiós.